Lo que descubrí en mi propia familia me hizo sentir como un intruso en mi propia vida. No tuve que abrir la puerta para saber que algo andaba mal. Lo sentí antes de poner la llave en la cerradura, como si el aire del pasillo estuviera cargado con una electricidad silenciosa que presagiaba un desastre. Desde dentro se escuchaban risas apagadas, vasos chocando, ese murmullo íntimo de una celebración improvisada. Lo que me desgarró no fue la fiesta. Fue el detalle que la hacía imposible. Era mi cumpleaños. Y nadie me había invitado. Empujé la puerta. Nadie volteó a mirarme. Mi madre estaba sirviendo vino en las copas finas, las que ella decía que solo se usaban para ocasiones verdaderamente especiales. Mi padre hablaba animadamente con mi hermana, y en el centro del salón, como si fuera la pieza más brillante del rompecabezas, estaba mi hermano, Andrés, contando alguna historia que los tenía a todos entretenidos. La mesa estaba llena de comida costosa, justo lo que siempre decían que era demasiado caro cuando yo lo pedía para mis cumpleaños de niño. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Mi presencia tampoco. Y sin embargo, era mi casa. O mejor dicho, la casa de mis padres donde aún vivía porque pasaba casi todo mi tiempo trabajando para levantar mi negocio. Un negocio que ellos describían como un pasatiempo irresponsable. Andrés fue el primero en notar que yo había entrado. Me sonrió con esa expresión suya que otros interpretaban como carisma, pero que para mí siempre había sido otra cosa, una máscara perfectamente diseñada para ocultar la crueldad. Podía manipular cualquier ambiente, cualquier persona, cualquier situación, excepto a mí. Y eso lo irritaba. Llegaste temprano, dijo, como si yo fuera el invitado inesperado. Mi madre lo miró, confundida un segundo, como si mi aparición desordenara sus planes. Después sonrió y dijo: Carlos, no te esperábamos hoy. Pensé que estarías trabajando en tu proyecto. Ese, tu proyecto, siempre venía cargado de veneno suave, de condescendencia deliberada. No supe qué responder. Toda la escena se sentía errónea, ilógica, pero sus expresiones me decían que no había ningún error, realmente estaban celebrando algo sin mí. Algo que involucraba a Andrés. Mi padre se acercó, me dio una palmada en el hombro y dijo: Tu hermano acaba de contarnos una noticia importante. Algo que puede cambiar el rumbo de la familia. Siéntate, escucha. No pude moverme. Sentía un hueco extraño en el pecho, un presentimiento que no tenía forma, pero sí peso. Un peso insoportable. Andrés tomó una copa, la levantó y dijo: Brindemos porque, gracias a una oportunidad que me ofrecieron, voy a dirigir un proyecto internacional. Es posible que pronto represente a la familia en el extranjero. La familia. No, la empresa. No, mis padres. La familia. La palabra cayó como plomo en mi estómago. Mi madre lloró de la emoción. Mi padre lo abrazó. Mi hermana grababa todo en su teléfono. Yo apenas respiraba. Me quedé de pie, mudo, sintiendo como mi casa, me expulsaba como anticuerpo. No sé exactamente cuánto duró la escena. Sé que en algún momento di media vuelta y salí sin que nadie me detuviera. Los pasillos estaban vacíos, fríos. Afuera, la noche tenía un silencio que amplificaba cada latido de mi corazón. Y mientras caminaba hacia mi auto, entendí algo que llevaba años evitando. Yo no era parte de esa familia, era un espectador accidental. No fue siempre así. O quizás sí, y yo no lo veía. Cuando era niño, notaba que Andrés recibía más atención, más elogios, más permisos. Él podía romper un adorno y convertirlo en anécdota simpática. Yo podía sacar la mejor nota del salón y recibir apenas un bien. Pero uno no quiere aceptar que su propia familia lo desprecia, ¿no? Uno busca excusas, estaban cansados, no lo notaron, soy sensible. Es más fácil culparse por sentir dolor que aceptar que te están lastimando de verdad. Con el tiempo dejé de buscar aprobación. Me refugié en la universidad, donde por primera vez conocí personas que realmente me escuchaban. Con ellos nació la idea que cambió mi vida, un pequeño negocio de venta y reparación de motos, sencillo, humilde, pero con potencial real. Mis padres se burlaron. Andrés fue más directo.
Tú no sirves para dirigir nada, Carlos. Eres bueno trabajando para alguien, siguiendo instrucciones. Pero para liderar, no. Recuerdo esa frase más que cualquier otro desprecio. Porque yo sabía que no venía de un análisis, sino de un miedo. Andrés siempre supo que, si yo encontraba mi propio camino, él perdería algo. Control. Poder. Comparación. Él brillaba mientras yo me mantenía dócil, callado, predecible. Si yo crecía, su luz artificial quedaba expuesta. Pero no esperaba que mi negocio creciera tan rápido. Para mis amigos y para mí, el progreso se sintió natural, trabajábamos duro, los clientes confiaban en nosotros, reinvertíamos todo. Nada de lujos, nada de descontrol. Solo disciplina. Mi familia, en cambio, quemaba dinero como si fuera aire. Viajes, fiestas, compras impulsivas, inversiones, absurdas recomendadas por amigos influyentes. Lo que antes era estabilidad económica comenzó a desmoronarse. Ellos, sin embargo, seguían actuando como si nada pasara. Hasta que llegó el día de la celebración. Esa noche, cuando salí de la casa, no había enojo en mí. Era más profundo. Era una mezcla de incredulidad y clarividencia. Por primera vez, vi a mi familia sin filtros. No era que no me quisieran. Era que no me necesitaban. Y cuando alguien no te necesita, tampoco hace espacio para ti. Conduje sin rumbo, solo para evitar volver. Terminé estacionando frente al local de la empresa, esa pequeña nave industrial que habíamos adaptado entre mis amigos y yo. Estaba cerrada, pero aún así bajé del auto y me quedé viendo el letrero iluminado. Ese lugar era mi verdadero hogar. Mi familia real estaba dentro, aunque nadie estuviera en ese momento. Entré con mi llave. El olor a aceite, metal y pintura me recibió como un abrazo. Me senté en una de las motos nuevas, la que pensábamos subastar en unos días, y respiré profundo. Por primera vez en años, sentí paz. Pero la paz duró poco. Un golpe seco en la puerta metálica me sobresaltó. Me levanté de inmediato. Alguien estaba afuera, dando golpes con insistencia. ¿Carlos? Dijo una voz conocida. Soy yo, Paula. Ábreme. Paula. Mi socia, mi amiga más cercana, la persona que desde el primer día creyó en el negocio incluso cuando yo dudaba. Abrí la puerta. Ella estaba inquieta, mirando hacia atrás como si alguien la hubiera seguido. ¿Qué pasó? Pregunté. Necesito avisarte algo, dijo en voz baja. Algo serio. Se metió al local apresurada y cerró la puerta detrás de ella. Nunca la había visto así, sus manos temblaban. ¿Viniste desde tu casa? Preguntó. Sí. ¿Por qué? Ella tragó saliva y dijo. Carlos, creo que tu hermano nos está investigando. Yo parpadeé, sin entender. ¿Investigando? ¿A quién? A nosotros. A la empresa. A ti. Se escuchó un clic en mi mente, como si de pronto todo encajara, pero de una forma que no quería aceptar. ¿Estás segura? Pregunté, intentando mantener la calma. Paula asintió. Sacó su teléfono, abrió la galería y me mostró una foto desenfocada tomada desde lejos. Era Andrés. Entrando a nuestra empresa un día en que nadie debía estar allí. ¿Cuándo tomaste esto? Susurré. Hace 2 semanas. Pensé que quizá estaba buscando un favor o algo así. No le di importancia. Pero hoy, respiró hondo, hoy descubrí algo más. Fui a visitar a un cliente y, sin querer, escuché una conversación. Decían que alguien estaba moviendo contactos para desacreditar nuestro proyecto. Para hundirnos antes de que crezcamos más. Me quedé mudo. No era sorpresa. Era confirmación. Entonces Paula añadió. Y dijeron un nombre, Carlos. Dijeron, Andrés Montalvo. Mi apellido. No supe qué sentir. No tenía lágrimas, ni enojo, ni incredulidad. Era como si todo ya hubiera sido escrito hace tiempo y yo solo estuviera leyendo en voz alta lo que siempre supe.
¿Por qué haría eso? Preguntó Paula, con genuina angustia. ¿Por qué tu hermano querría destruir lo que construiste? Yo sabía la respuesta, aunque no quería decirla en voz alta. Porque no lo controlaba. Porque no era suyo. Porque demostraba que yo podía destacar sin él. Paula siguió hablando, pero mi mente ya estaba lejos, recordando escenas, debates, susurros, pequeños gestos que antes había ignorado. Andrés no quería que yo fracasara. Quería que dependiera de él. Y como no lo logró, eligió el plan B. Mientras procesaba eso, Paula añadió algo más. Carlos, hay otra cosa. Creo que tu familia también está involucrada. Levanté la vista de inmediato. ¿Qué? No sé hasta qué punto, pero escuché que la familia estaba preocupada por el negocio. Que les convenía frenarte un poco. Eso dijeron literalmente, frenarlo un poco. Mi pecho se tensó. Mis manos sudaron. Mi respiración se volvió irregular. Era difícil saber qué me dolía más, la traición o la confirmación de que nunca había estado equivocado. Paula puso su mano en mi hombro. No estás solo, dijo. Y aunque aprecié la frase, en ese momento me sentí más solo que nunca. Pasamos horas revisando los registros de cámaras, facturas y correos. Durante semanas había señales que ignoramos. Pequeños movimientos difíciles de notar si uno no sabe dónde mirar. Pero hubo algo que congeló la sangre en mis venas. Un archivo. Una carpeta oculta. Con un nombre simple, Informe C. Lo abrí. Dentro había documentos impresos y escaneados, todo sobre mí. Mi historial académico, mis notas de universidad, mis movimientos bancarios, mis compras personales, incluso conversaciones que había tenido con proveedores. Era un dossier. Un perfil detallado. Como si yo fuera un objetivo. Todos los documentos habían sido recopilados por alguien. Y firmados por alguien. Andrés. Mi hermano me había convertido en un caso de estudio. Una amenaza que debía controlar. Paula me miró en silencio mientras yo avanzaba de archivo en archivo, sintiendo como una corriente fría me recorría la espalda. Y entonces encontré el documento que lo explicaba todo. Un contrato preliminar. Con el nombre de mi padre. La firma de Andrés. Y un objetivo claro. Comprar nuestra empresa a un precio ridículamente bajo. Antes de que creciera lo suficiente como para que no pudieran permitírselo. Necesité sentarme. El mundo me dio vueltas. Mis oídos zumbaban como si tuviera agua dentro. Esto no puede, susurré. No pueden hacerme esto. Paula dijo algo que jamás olvidaré. Carlos, no quieren hacerte daño. Quieren mantenerte pequeño. Me quedé en silencio. La frase resonó en mi cabeza como un eco interminable. Caí en cuenta de algo que siempre estuvo ahí, escondido como una raíz podrida. Mi familia nunca quiso humillarme. Solo querían que no creciera lo suficiente como para dejarlos atrás. Mi hermano siempre tuvo la atención. Mis padres siempre tuvieron control. Mi hermana siempre tuvo admiración. Mi existencia equilibraba su mundo. Y mi éxito lo amenazaba. Cuando lo entendí, me invadió un miedo nuevo. No el miedo a perder la empresa o a enfrentar traiciones. Era el miedo a ver de qué eran capaces para mantenerme en ese lugar. Justo cuando iba a decir algo, escuchamos el sonido más escalofriante de esa noche. Un motor. Afuera. Deteniéndose frente al local. Paula me miró, pálida. ¿Estabas esperando a alguien? Susurró. Negué con la cabeza, tragando saliva. Las luces del auto se filtraron por las rendijas de la puerta metálica. Luego, pasos. Lentos. Firmes. Y una voz que conocía demasiado bien. Carlos, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Era Andrés. A medianoche. Frente a mi empresa. Buscándome. Paula retrocedió, aterrada. Yo me quedé inmóvil. La puerta vibró con un golpe suave. Uno que no buscaba romperla,
sino avisar que él podía hacerlo si quería. Ábreme, dijo Andrés, con una calma que me heló la sangre. No voy a repetirlo. En ese momento entendí que él sabía que descubrimos todo. ¿Y lo que vino después? Lo cambió absolutamente todo. El silencio dentro del taller era tan espeso que sentía que podía quebrarse. Paula me agarró del brazo, como si temiera que fuera a abrir la puerta por inercia, por costumbre, por miedo. Afuera, Andrés volvió a tocar, esta vez con un ritmo más lento, más calculado. Carlos, dijo. Hablemos como hermanos. Ese, como hermanos, me atravesó como un cuchillo. Mi hermano nunca había querido hablar conmigo como hermano. Siempre había sido desde un pedestal. Paula susurró. No abras. Por favor, no abras. Pero la voz de Andrés siguió, suave, casi amable. Sé que encontraste mis archivos. Hablemos antes de que esto se salga de control. ¿Cómo lo sabía? La pregunta me congeló. Para saberlo, tenía que haber estado vigilándonos. O seguirnos. O algo peor. Paula dio un paso atrás, buscando su teléfono. Voy a llamar a alguien, murmuró. No, le dije, sujetándole la mano. Si él escucha un teléfono sonar, va a entrar por la fuerza. Ella respiró hondo, aterrada. Afuera, Andrés suspiró como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. Carlos, ¿quieres que lo diga aquí afuera? Que tus vecinos escuchen. ¿Eso quieres? Mi sangre se heló. Él sabía algo. Algo que no quería que saliera a la luz. Me acerqué lentamente a la puerta, sin abrirla. ¿Qué quieres? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. Andrés respondió con un tono tan calmado que sentí un escalofrío. Explicarte algunas cosas que, evidentemente, malinterpretaste. Me quedé en silencio. Paula me miraba como si yo estuviera a punto de meter la mano en el fuego. Carlos, continuó Andrés. No estás pensando con claridad. Y cuando tú te alteras, cometes errores. El subtexto era evidente. No estaba hablando de negocios. Estaba hablando de algo personal. Algo que yo había enterrado hacía años. ¿Qué errores? Pregunté. El golpe de sinceridad en su siguiente frase me dejó sin aire. Esa noche en el hospital, por ejemplo. Sentí que el mundo se detenía. Paula me miró, confundida, buscando respuestas en mis ojos. Yo no podía darle ninguna. Ábreme, repitió Andrés. Te prometo que solo quiero hablar. Apreté los dientes, junté todo el valor que tenía y respondí. Habla desde ahí. Hubo un silencio. Uno muy largo. Y luego Andrés rió. Una risa suave, pero rota. De verdad te creí más inteligente. Escuchamos pasos. Alejándose. Paula se giró hacia mí. ¿Se va? Yo iba a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchamos el sonido que más temía. Una llave entrando en la cerradura lateral. La que solo tenían mis socios y mi familia. No. No puede ser, dije entre dientes. Paula retrocedió horrorizada. ¿Tu hermano tiene esa llave? Yo negué, temblando. Solo mi padre. ¿Y Sofía? ¿Y tú? Paula gruñó. Entonces alguien se la dio. Antes de que pudiera responder, la puerta lateral se abrió. Andrés entró como si fuera su casa. Nada en su rostro expresaba enojo, urgencia o culpa. Al contrario, parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Les dije que quería hablar, dijo, cerrando con seguro detrás de él. Paula se puso detrás de mí, como si yo pudiera protegerla de algo así. Andrés sonrió. Hola, Paula. Qué sorpresa verte a estas horas. Ella no respondió. Él caminó hacia nosotros con las manos en los bolsillos. Cada paso parecía medido, calculado. Carlos, dijo al fin. Has visto cosas sin contexto. Y ya sabes cómo eres cuando te obsesionas.
Esa palabra otra vez, obsesionas. Ese era el arma que siempre usaba contra mí. Porque sabía lo que significaba para mí. Sabía a qué le tenía miedo. Sabía lo que yo había intentado superar durante años. ¿Qué quieres? Repetí. Andrés me miró con compasión falsa. Quiero ayudarte. Paula soltó una carcajada nerviosa. ¿Ayudarlo? ¿Tú? ¿Después de crear un dossier sobre él? ¿Después de intentar hundir el negocio? Andrés ni siquiera la miró. Seguía centrado en mí. Carlos, el negocio no está preparado para crecer. No tienes la estabilidad, ni la estructura, ni el juicio. Te estás precipitando. Como siempre. No estoy solo, respondí. Paula se puso a mi lado. Andrés suspiró. Precisamente por eso vengo a ofrecerte algo. Se acercó un poco más. Deja la empresa. Quédate con un porcentaje pequeño y yo me encargo de dirigirla. Papá puede ayudarte a encontrar algo más adecuado para ti. Me quedé paralizado. Paula explotó. ¿Estás loco? La empresa es de él. Andrés finalmente la miró. No, Paula. La empresa existe gracias a él, sí, pero está creciendo gracias a ustedes. Él no tiene la capacidad para llevarla al siguiente nivel. Yo sí. La condescendencia en su voz hizo que mi estómago se revolviera. No quiero tu ayuda, dije. No es ayuda, replicó. Es protección. La palabra cayó como un trueno. Andrés dio un paso más, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había querido aceptar. Compasión. Miedo. Y algo más oscuro. Carlos, dijo en voz baja. Si sigues así, va a volver a pasar. Me quedé sin aire. Paula me miró, desesperada por entender. Yo no podía hablar. No podía moverme. Andrés continuó. No quiero que termines otra vez como aquella noche. No quiero verte así de nuevo. Yo cerré los ojos. Mi mente regresó a un recuerdo que había intentado enterrar. Un ataque de ansiedad tan fuerte que terminaron llevándome al hospital. Uno en el que perdí la noción de todo. Uno que mi familia usó desde entonces como arma silenciosa para mantenerme bajo control. Ellos siempre lo veían como una debilidad. Como prueba de que yo necesitaba dirección. Como excusa para no dejarme crecer. Andrés se acercó aún más. Tú eres vulnerable, Carlos. Y yo soy el único que sabe manejar esa parte tuya. El único que puede evitar que vuelvas a caer. Deja que me encargue de todo. Me quedé inmóvil. Paula dio un paso adelante, indignada. Eso no es protección. Eso es control. Tú no quieres ayudarlo, tú quieres mantenerlo dependiente. Andrés parpadeó, sorprendido. No esperaba que alguien me defendiera. Paula, dijo, con un tono duro. Esto no te concierne. Sí me concierne, respondió ella firmemente. Porque yo lo he visto trabajar hasta la madrugada. He visto sus ideas, su disciplina, su fuerza. Y también lo he visto levantarse cuando otros intentaron hundirlo. Tú hablas de protegerlo, pero en realidad le tienes miedo. Miedo a que él sea mejor que tú sin tu sombra encima. Andrés la miró con un desprecio frío. No tienes idea de la historia familiar. No tienes idea de lo que pasó realmente aquella noche. Dilo entonces, lo reté. Dilo aquí. A ver si tienes el valor. Él me sostuvo la mirada. Su mandíbula se tensó. Por primera vez, dudó. Y en esa duda, entendí la verdad. Él también le tenía miedo a ese recuerdo. No por lo que había pasado, sino por lo que él había hecho después. Carlos, dijo con voz áspera. No voy a exponer cosas delicadas frente a una persona que ni siquiera pertenece a nuestra familia. Entonces no las expongas, respondí. Reconócelas. Andrés respiró hondo, como si la paciencia se le acabara. Eres impulsivo. Emocional. Te dejas llevar.
¿Qué hubiera pasado si papá y yo no hubiéramos intervenido esa noche? ¿Te acuerdas de lo que dijiste? ¿Quieres que lo repita? Mi corazón latía con fuerza. Ese recuerdo era difuso, una mezcla entre pánico, miedo y confusión. Pero Andrés lo usaba como una cadena. No, dije. No quiero escucharte manipular eso otra vez. Él tomó aire. Entonces recapacita. Vuelve a tu lugar. Déjame ayudarte. Y ahí, algo en mí se quebró. Algo profundo. Algo que llevaba años acumulándose. No quiero tu ayuda, dije con un tono que no sabía que tenía. Y no te tengo miedo. Paula se adelantó medio paso. Andrés me miró como si hubiera dicho una herejía. Claro que me tienes miedo, susurró. Negué lentamente. No te tengo miedo. Solo me enseñaste a pensar que debía tenerlo. Andrés sonrió. Una sonrisa peligrosa. Entonces tendrás que asumir lo que viene, dijo. ¿Qué viene? Pregunté. Su silencio fue la respuesta más aterradora. Finalmente dijo. Papá ya firmó el acuerdo. La compra será efectiva en 3 semanas. Sentí un golpe en el pecho. Paula gritó. Eso es ilegal. La empresa no está a la venta. Andrés se encogió de hombros. Todo tiene solución, si Carlos cede. Yo lo miré. Fijamente. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No miedo hacia mí. Miedo a perder el control. Vas a decirle a papá que anule ese acuerdo, le dije. Y vas a alejarte de la empresa. De mí. De todo esto. Andrés soltó una carcajada. ¿Y si no quiero? Entonces hice algo que ni yo esperaba. Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta, Informe C. La giré hacia él. O yo mismo hago público todo esto, dije. Andrés dejó de sonreír. Perdió color. Su respiración cambió. No esperaba que yo usara eso como arma. Carlos, no sabes lo que estás haciendo, murmuró. Claro que sí, respondí. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy haciendo. Paula puso una mano en mi espalda. Andrés retrocedió un paso. ¿Qué vas a decirle al mundo? Preguntó. Que tu propia familia quería ayudarte. Que mi familia quería controlarme, corregí. Andrés apretó los labios. Carlos, si haces esto, si publicas algo así, papá se va a derrumbar. Esa frase me dolió. Porque era verdad. Mi padre no era cruel como Andrés. Solo débil. Dependiente. Temeroso del conflicto. Y yo sabía que esto lo destruiría. Pero también sabía algo más. Yo ya estaba destruido. Y ellos no lo habían visto como problema. No voy a exponer nada, dije al fin. Si tú detienes esto. Si dejas la empresa. Si dejas que yo viva mi vida sin tus cadenas. Andrés abrió la boca para responder, pero su voz no salió. Se quedó quieto. Vi el temblor en su mandíbula. Y entonces, sin decir una palabra más, salió por la puerta lateral. No dio portazo. No gritó. No amenazó. Simplemente se fue. Lo cual fue aún más aterrador. Durante una semana completa, no supe nada de él. Ni de mi padre. Ni de mi madre. Ni de mi hermana. Silencio total. Paula y mis socios me ayudaron a blindar legalmente la empresa. Cambiamos cerraduras. Actualizaron permisos. Bloqueamos accesos. Revisamos contratos. Y cuando por fin creí que todo había terminado, mi padre apareció en el taller. Se veía más viejo. Más frágil. Carlos, dijo con un hilo de voz. Andrés se fue de la casa. Me quedé callado. Dijo que necesitaba tiempo. Que no quiere hablar con nosotros. Que, su voz se quebró, que él solo quería ayudarte. Lo abracé.
Lo hice por primera vez en años. Mi padre lloró. Yo no. Porque entendí que Andrés no había huido de la familia. Había huido de sí mismo. Del espejo que le mostré esa noche. Han pasado 3 meses desde entonces. La empresa crece más que nunca. Paula y yo somos más fuertes. Mis socios están motivados. Mi familia está aprendiendo a tratarme de forma distinta. No perfecta. Pero distinta. De Andrés no sé nada. No lo bloqueo, pero él no escribe. No desapareció del mundo. Solo de mi mundo. Y tal vez eso era lo que ambos necesitábamos. Pero a veces, cuando cierro el taller tarde en la noche, siento algo extraño. Como si alguien me observara desde la calle. Como si un auto estuviera estacionado más tiempo del necesario. Como si alguien siguiera los pasos de la empresa desde la distancia. Nunca lo confirmo. Nunca veo nada. Nunca escucho nada. Pero sé reconocer un presentimiento. De esos que te erizan la piel aunque no tengas pruebas. Y a veces pienso que Andrés está ahí. No para destruirme. No para manipularme. Sino porque no sabe quién es. Cuando no tiene a alguien que controlar. A veces pienso que, en el fondo, él también está perdido. Y otras veces, me pregunto cuánto tiempo pasará. Antes de que toque esa puerta otra vez. Y esta vez, no sé si estaré preparado.